Así como Jesús fue cargando esa cruz hasta vencer el imperio de la muerte, así continuará nuestra vida en bendición, en el poder de la resurrección. Qué lindo. Es interesante saber que todo se hizo por amor a nosotros. Y hoy tendremos el tema llamado por elección bíblica, es las 7 palabras. Las 7 palabras de Jesús en el Gólgota. Gólgota es monte de la calavera, donde Él expió y ganó nuestra salvación. Mire, Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Cuando Él escribe el principio, ya el fin estaba escrito, porque Él todo lo sabe. Por eso en Él se encierra, permíteme quitarme esto aquí. En Él se encierra toda la verdad existencial en el hombre. No hay nada oculto para Dios, por lo tanto, el hombre está desnudo frente a nuestro Creador. Nosotros tenemos que entender que no debemos ocultar ni podemos ocultar nada, porque Dios conoce todo. De nosotros depende nuestra propia bendición, porque Él quiere que todos seamos bendecidos, pero va a depender de la decisión que tú y yo tomemos, va a depender de cuán obedientes seamos. Fíjese cómo Él hace la voluntad del Padre y lo dice claramente: si te es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Quiere decir que cuando Él expresa claramente lo que ya el Padre le estaba pidiendo, que era la crucifixión, la muerte, se lo pidió y Él en obediencia la realizó. Es interesante que esa obediencia hizo que Dios se glorificara. Cristo glorificó al Padre en obediencia. Pero cuando venga la resurrección del domingo, entonces Dios glorificará al Hijo. Porque todo lo que hace el Hijo glorifica al Padre. Interesante, ¿verdad? Y esto es bíblico, es palabra bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Bueno, pues eso es así porque es el alfa y el omega, es el principio y el fin contenido en la deidad de Dios. Y nosotros tenemos que entender que esa perfección está simetrada en una perfección numérica llamada 7. Y 7 es la perfección de Dios. Y 7 son los espíritus, ¿verdad? De la deidad de Dios completo. De Jehová Yahweh, el Yahweh de los ejércitos. Y usted se da cuenta que tanto esos 7 espíritus están en el poderío completo de la tierra para ejercer una función dinámica, divina y activa en cada uno de nosotros. Como es el espíritu de temor, el espíritu de poder, el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, ¿verdad? Y cuando usted analiza todo esto, son funciones dinámicas y activas para vivir una vida de santidad. Porque dice la palabra que sin santidad es imposible agradar a Dios. Y es importante que entendamos que hoy se nos enseña algo muy extraordinariamente importante, lo que es el verdadero perdón y el verdadero amor ágape. El amor ágape existe en la cruz del Calvario para enseñarnos que el perdón es el producto de un amor ágape. Así que te dice, no te digo que perdones 70 veces, sino 70 veces 7. Y cuando usted saca matemáticamente eso, estamos hablando de una potencia extraordinariamente por encima. Es la enésima potencia. O sea que cuando digo enésima es no mesurable. Así que el perdón es algo demasiado importante, porque si nosotros no sabemos perdonar, tampoco Él nos perdonará a nosotros. Y eso conlleva la salvación. Así que, ¿por qué es importante destacar estos 7 espíritus? Porque estos 7 espíritus es la medida de 7, es la medida de los tiempos para un plan perfecto de la creación. Pero quiero que sepa que la creación comenzó desde el principio, antes de ocurrir Génesis. Y sabes que en ese principio estábamos tú y yo.
Estaba nuestro nombre escrito ahí. Dice la palabra que lo tiene esculpido en la mano. El nombre tuyo y el nombre mío. Por eso esa medida de los tiempos es importante que la atesoremos y la practiquemos, vivenciando testimonialmente la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esto está tan perfectamente estructurado en la palabra que 7 fueron las palabras antes de morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Quiere decir que estas palabras, hay 7 recomendaciones para la salvación que Jesús virtió en conocimiento de su palabra hacia nosotros para que eso formara lo que se llama la constitución del reino almático en todo creyente. Quiere decir que esa raíz de conocimiento tiene que estar cimentada en el alma de nuestra vida para que se refleje en el estilo de vida. Como siempre yo les digo, lo que habla más de cualquier ministro, de cualquier líder, de cualquier persona creyente, no es lo bonito que pueda hablar, no es lo profundo que pueda hablar, sino el testimonio vivencial de que Cristo vive en él. Por eso le digo que tomen mucho en consideración cuando escuchan cosas por internet que se oyen muy bien, pero al final tienen mentira. Usted tiene que investigar de dónde sale la persona que está hablando. Porque no es aprenderte la palabra y recitarla, sino vivir la diferencia. Y por eso es que tenemos que entender a profundidad las 7 palabras del Gólgota para nosotros poder entrar en la profundidad de un conocimiento y ser partícipes de un estilo de vida correcto a la luz de la palabra del Señor. Así que vamos a entrar en materia enseguida. Vamos a empezar por Lucas 23, versículos 23 al 34. Dice así: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Fíjese que las personas que están pidiendo que fuese crucificado fueron motivados por el mismo Sanedrín, que eran los religiosos judíos, pero esas mismas personas que estaban en multitud gritando fueron las personas que muchos de ellos fueron sanados. Recibieron el milagro de las enfermedades. Interesante, ¿verdad? Pablo Josefo en los recuentos logra recopilar nombres y apellidos de algunas familias que estaban vociferando que lo crucificaran, que ellos mismos, sus hijos, fueron sanados. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo eso es posible? Sencillamente mire lo que está pasando actualmente y la apostasía que estamos viviendo, si no está ocurriendo exactamente lo mismo. Mira a los lados, aquellos que fueron sanados de esto, aquello, lo otro. Es más, mire la iglesia, los que fueron sanados, ¿dónde están aquí? De tantas cosas, esta iglesia, los domingos, todos los domingos ocurren sanidades, liberaciones de diferentes maneras. Y cuando usted mira para los lados, dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se fueron. Se conformaron, como yo siempre digo, con las migajas, en lugar de buscar al dador de las migajas. Pero así pasa. Bueno, mire, así mismo está descrito en el libro de Lucas 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y usted va a decir, pero los que están aquí no van a pedir que Cristo sea crucificado. Es que cuando tú no obedeces la palabra de Dios, tú te estás crucificando a la muerte. Te estás catapultando a la muerte. Dice, y las voces de ellos, estarán los fariseos, y de los principales sacerdotes prevalecieron. O sea que se impusieron el criterio de las voces que se impusieron. Vamos al 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Quiere decir que el gobernante romano Pilato, que aunque sabía que era inocente y se lavó las manos, permitió ser usado para sentenciarlo a la muerte a Jesús en la cruz del Calvario. Y el 25 sigue diciendo, y les soltó a aquel que habían sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Es decir, soltó a Barrabás. Si usted busca la historia, que quiero avanzar porque quiero entrar en el detalle importante que nos compete, soltaron al culpable y al inocente lo pusieron preso. Quiere decir que llevó nuestra culpa voluntariamente. Nadie lo obligó, sino que lo hizo en su propia voluntad,
porque Él tenía el poder de poner su vida y volverla a tomar. Esto es importante que usted lo entienda, porque lo hizo por el amor ágape que tiene por un pueblo que se pierde. Vamos al 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Simón de Cirene era el padre de uno que conocía a Jesús, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Quiere decir que cuando le pusieron la cruz, ya el sangramiento y el debilitamiento de todos los líquidos corporales hizo que se debilitara ese cuerpo, mas él prosiguió sin quejarse, y los guardias romanos, viendo que no podían, él con la cruz, pusieron a Simón de Cirene. Siempre que tú tengas una necesidad, Dios te pone a alguien para que ores por ti. Pero tú abres la puerta para que oren por ti. Tú buscas a tu pastor para que ore por ti. Tú llamas a intercesión, necesito esto. Simón de Cirene estaba ahí. Simón de Cirene fue un creyente. Lo que pasa es que no se identificó claramente por miedo, pero estaba allí. Seguimos el 27. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y esto me llama mucho la atención, y cuando hago la profundidad histórica, veo, y lo tengo que decir, que las mujeres eran más fieles que los hombres. Increíblemente. Yo me pregunto por qué. Y te voy a decir la contestación que me dio el Señor, porque yo estaba llorando cuando estaba buscando esto. Me dijo esto: la mujer tiene el amor ágape que lo muestra con sus hijos. El hombre le falta mucho para alcanzar eso. Y me lo dijo a mí, no se lo dijo a la pastora. Yo lo digo responsablemente. Nos enseña mucho que tenemos que aprender de nuestras mujeres la virtud de un amor ágape. Un amor ágape es un amor que da todo a cambio de nada, y sin esperar nada y sin exigir nada. Tenemos que aprender de eso, hermano. Nada, se lo digo porque cuando profundizo en este versículo, Dios me da la revelación. Fuerte. Y le decía gran multitud del pueblo, y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Vamos al 28. Pero Jesús, vuelto hacia atrás, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Quiere decir que él sabía el resultado final de lo que apenas comenzaba. Por eso yo te digo que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando él tiene el principio, ya el fin está escrito. ¿Me entiendes? Tú vienes a Cristo, tú tienes el principio. ¿Sabes qué? Que tu fin de bendición ya también está escrito. Pero tienes que buscarlo en el estilo de vida correcto. Esto es importante. Y el 29 dice: porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Quiere decir que aquellas que no tienen hijos no tendrán que sufrir lo que han de venir, porque si alguien sufre mucho, son las madres por sus hijos. ¿Qué nos enseña esto? Todavía tenemos que aprender del amor maternal por los hijos, nosotros como padres. ¿Ay? Tenemos que aprender. 30 dice: entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubrirnos. Quiere decir que esto significa que hay un movimiento completo donde toda la creación va a reclamar la irresponsabilidad del hombre por los estilos de vida, donde inclusive daña la naturaleza de la creación. Y el 32:1 dice: porque si el árbol verde hacen estas cosas, el árbol verde es Jesús. Y hacen estas cosas, y en el seco, ¿qué no harán? Y esto se refería exactamente
a Israel y Jesús. Jesús es el árbol seco, lo crucifican en la cruz del Calvario. ¿Qué harán entonces con aquellos que están fríos? Será peor. ¿Por qué? Porque si matan al que tiene el poder de la vida, automáticamente el resto caerá en muerte. O sea, que si hicieron este horror, ¿cuánto más abominación mayor harán si yo no estoy? Eso es lo que le está diciendo. Mira el 32. Llevan también con él otros dos, que eran los malhechores, para ser muertos en la cruz del Calvario. Quiere decir que había otros que entonces eran criminales que estaban allí. Y el 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, que es el Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Eso lo conocemos todo. Y el 34, Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Interesante que repartieron sus vestidos echando suerte. Esto tiene un significado muy importante porque cuando usted estudia la historia judía, ve que la ropa, la túnica que cubría a Jesús no tenía costura. No la pudieron romper, sino que echaron suertes a ver quién se quedaba con esa túnica que refleja la cobertura de la perfección de Cristo sobre el hombre creyente. ¿Estamos aquí, pueblo? Esa cobertura está sobre ti. Tú tienes que creerla, buscarla, porque esa cobertura es perfecta como fue la cobertura del manto que cubrió su cuerpo. Quiere decir que en todo esto hay un entendimiento para nuestra vida si entendemos lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Interesante por demás. Fíjese que esa fue la única oración que no hubo contestación. Fue la única oración de Jesús no contestada por el Padre. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar para entender esto. ¿Por qué no fue contestada? ¿Sabe por qué no fue contestada? Porque será contestada por todo aquel hombre pecador que se arrepiente de su pecado. Quiere decir que el hecho de no contestarla contextualmente ahí es para que espiritualmente aquel que se arrepienta reciba en arrepentimiento el perdón de sus pecados y sea salvo. ¿Por qué? Porque el poder del perdón es algo extraordinariamente grande. Fíjese que desde que empezó el culto es el perdón, el perdón, el perdón. Para que entendiéramos esto. Y esto es todo lo contrario a lo que el mundo te enseña. Si tú me la haces, tú me la pagas. Y el que me la hace, me la paga. O perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso? Eso no es perdón. Cuando usted tiene que perdonar, perdona y se olvidó. Y bendice al que le ha hecho daño. Yo no le estoy diciendo que se vaya a compartir la mesa con el que le hizo un mal. Pero tiene que desear lo mismo que usted desea para usted, para sus hijos. Aquel que le hace lo mal. Aquel que lo traiciona. ¿Cuál es mi oración para aquel que me hace las cosas mal? Que el rostro de Cristo resplandezca su alma. ¿Qué yo pido para cada uno de nosotros? Que Cristo resplandezca nuestra alma. ¿Por qué? Porque ese es el deber de nosotros. Nosotros no debemos juzgar, por peor que nos hagan las cosas, no debemos juzgar. Claro, que no nos vamos a unificar a eso. ¿Por qué? Porque tú no te vas a unificar a tinieblas. Por lo tanto, mantienes la distancia. Eso es exactamente lo que hacía Jesús. Él era médico, trataba al enfermo y dejaba que el enfermo decidiera lo que él quería. Y así tenemos que hacer nosotros. El obtener la respuesta que el mundo le da te ata a la esclavitud del pecado. Por lo tanto, tú no puedes permitir dejarte o darte el lujo de no perdonar, sino tienes que perdonar. Y esto es muy importante porque esa palabra es fundamental para la salvación. Si nosotros no sabemos perdonar, tampoco nuestros pecados serán perdonados. Eso está claro. Por lo tanto, todos merecemos el perdón una vez que nos arrepentimos. Ahora, es importante entender, no hay sustituto para el arrepentimiento. Esto es importante que lo aprendamos de una vez y por todas. Vamos a la segunda palabra, Lucas 23:43.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Tremendo. Esto es una clara demostración de la bendición del perdón, resultado del arrepentimiento, que sin duda. Por lo tanto, vemos rápidamente la voluntad correcta de Jesús en el Padre y en el Padre en Jesús, hecho como un acto vivencial. Quiere decir que no bien te lo dijo, lo puso en tu corazón, tú lo manifestaste en medio del dolor. Esto es más difícil todavía. O sea, que tú me estás metiendo un clavo y yo te estoy diciendo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es una voluntad expresa, llana, humilde, de obediencia suprema que tenemos nosotros que reconocer. Esto demuestra que la causa real por la que Jesús muere es por la humanidad que no ha entendido lo que él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es importante que la iglesia sepa por qué causa murió Jesús y cuáles fueron los detalles de la causa de muerte de Jesús, para que usted pueda establecer el reino de justicia en su alma y eso sea su norte y su conocimiento, su estandarte en medio del mundo de tinieblas que acompaña en nuestras vidas alrededor. Cuando nosotros tenemos el entendimiento claro de esto, créame, esto nos transforma y no hay forma que nos pueda sacar nadie de Cristo. Pero si nosotros no entronizamos este conocimiento, cualquier viento de doctrina falso o cualquier corajito o emoción negativa nos saca de la iglesia. Por esto es importante entender la causa real por la que Jesús muere, que es por nosotros como humanidad. ¿Qué demuestra esto en nosotros? Demuestra la benignidad de un amor perdonador, restaurador, libertador y de salvación. Tiene los 4 puntales de los 4 puntos cardinales. ¿Qué significa estas 4 cosas? Que nos está cubriendo por todas las áreas. Izquierda, derecha, delante y hacia atrás. Y esto es importante que lo entendamos porque son los mismos 4 puntales que tiene la cruz. Y ahí están marcados. Qué interesante la perfección de Él. Todo está perfectamente hecho, que lo que tenemos es que conocerlo para poderlo vivir en autoridad y poder contra toda obra de maldad. Perdonador para la justificación delante del Padre, porque Él lo hizo en obediencia al Padre. Restaurador porque recupera todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esto es importante. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La pregunta que yo les hago, ¿sabes tú el plan perfecto que tiene Dios para tu vida? Él me llamó a los 19 años, yo me resistía, lamentablemente. Y entonces a los 40 años es que vine a conocerlo a Él para saber el plan perfecto que Él tenía. ¿Y sabes cuál es mi única lamentación? No haberlo conocido antes. Pero no lo conocí antes por cabezón, no porque Él no quería. Lo tengo que decir así. Hoy es una buena oportunidad para reconocer nuestras fallas. Yo no me escondo para decir mis errores, porque pienso que de mis errores otros aprenden, como yo aprendo de los errores de otros. Por eso todo es importante. Cuando yo enseño los martes aquí, yo les digo, cualquier pregunta que usted tenga es interesante. ¿Por qué? Porque hasta yo mismo aprendo de la pregunta. Porque tenemos que caminar en ese grado de humildad y mansedumbre para poder crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros. El otro puntal es libertador, porque las ataduras fueron cortadas para siempre. Por lo tanto, tenemos que aprender que al ser esas ataduras cortadas, podemos adorarle a Él en espíritu y en verdad. Anoche, después de darle la profundidad a este mensaje, me quedé 2 horas en alabanza. Y es tan bello alabarle y adorarle a Él, que es un gozo inefable, tan grande que yo lo exhorto a usted para que usted lo haga después de estudiar la palabra. Lo puede hacer antes también. Y es una cosa tan bonita y tan agradable que lo llena a usted en todo. Porque cuando usted llena su alma
todo el ser humano, todo el cuerpo se armoniza a lo que usted está haciendo. Y usted siente un grado de bienestar tan grande que no hay medicamento en el mundo que lo pueda proveer, que no hay consejo psiquiátrico ni psicológico que lo pueda dar. Es demasiado de agradable. Yo lo exhorto para que usted pueda disfrutar de ese tipo de adoración. ¿Por qué? Porque Dios nos creó finalmente a nosotros para que le adoremos en espíritu y en verdad. A tales adoradores son los que Él está buscando. Somos tú y yo. Saque 2 horas. Mire, yo cogí el iPad de la pastora que lo tiene sintonizado para estas cosas porque el mío tiene un montón de estudios, pero no tiene música. Y le cogí el de ella. Como tiene música, ¡plá! Lo puse ahí. Y me tiré para atrás en el sillón a adorarle ahí. Mire, es que es tan rico sentir la nube de Jehová alrededor tuyo que tú no quieres salirte de ahí. No te quieres salir de ahí. No te duele nada. No te preocupa nada. Es otro nivel, como yo le explico los martes. Es un nivel espiritual superior. Superior. Yo les exhorto que usted experimente ese tipo de adoración. Y usted va a darse cuenta cuán grande es Él. Créame. Vamos a la tercera palabra. La tercera palabra está en Juan 19:26. Dice, y cuando vio a Jesús, su madre, y al discípulo a quien amaba, esto es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Fíjese qué interesante, he aquí tu hijo. Quiere decir que ella no parió a Juan, pero sin embargo Jesús le dijo, he aquí tu hijo. Y esto es importante y quiero detenerme. Esto nos enseña que nuestra verdadera familia son los que comparten la palabra de Cristo con nosotros. Cuando Jesús tenía unos 11 o 12 años, se quedó en la iglesia judía discutiendo la palabra del Señor y viraron 3 días después. Y cuando le avisaron, ahí está tu madre, ¿qué le dijo Jesús en su corta edad? Esta es mi familia, los que están compartiendo la palabra con Él. Y viró para atrás. Ahora bien, el punto exacto histórico para lo cual Jesús dijo, ahí está tu hijo, al decírselo a Juan, se refiere exactamente a que sus hermanos de parte de José y de María, porque Jesús fue engendrado divinamente por el Espíritu Santo en el vientre materno, eran hermanastros, no creían en Jesús. Si tú tienes familia que no cree en Jesús o no creen en lo que tú crees, pues bienvenido, porque a mí me pasó y nos sigue pasando a la pastora y a mí. Somos los únicos convertidos en nuestras familias. Así que no es nada nuevo que Jesús le diga a Juan, a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y le diga a Juan, he ahí tu madre. ¿Por qué exactamente se lo dijo a Juan y no recurrió a los otros hermanos? Porque los otros hermanos no vivían la misma fe que vivía su madre. No entendían la verdad absoluta de Cristo. Por lo tanto, Él le encomendó a los que tenían fe en lo que Él hacía, la madre, para que la consolaran. Sus hermanos no creían en el Mesías en aquel entonces. Después dicen los relatos que se convirtieron, pero tomó tiempo. Lo importante aquí, ¿sabes tú quién es tu verdadera familia? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces tú vas a la iglesia y cuando llega un familiar, detienes no venir a la iglesia porque el familiar que llega a tu casa es primero.
o no voy a la iglesia porque pasó X o Y cosa que no es tan trascendental, porque hay cosas que son trascendentales y hay que entenderlas. Pero si tú pones a Cristo en primer lugar, muy pocas cosas te pueden detener. Yo siempre me acuerdo de estas palabras. Yo me convertí por un milagro que vino a mi oficina y ocurrió. Y la persona me dijo, las preguntas que usted tiene, doctor, se las va a contestar quien me sanó a mí. Yo no conocía al Señor. Quien me sanó a usted me va a contestar las preguntas. Me decía yo, y él me decía, sí. Y le digo, pues mira, yo voy el jueves, no hay problema. Y él me dice, usted va a tener problemas para llegar. Va a tener muchos problemas. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, no, porque el que me sanó me dice que va a tener problemas. Y dice, ¿sabes una cosa? Yo voy a llegar, porque yo soy una persona determinante. ¿Tú sabes lo que es una persona determinante? Una persona que lo único que lo puede detener es la muerte. ¿Tú estás entendiendo? A veces yo veo una manera de corte militar. O sea, para detenerme me tenían que matar. Y pasaron montones de cosas, pero montones de cosas. Usted no se imagina. Si empiezo a contarle no acabamos. Para más decirle que al último llegué a pie a la iglesia, pero llegué. Y cuando llego allí, oí la voz confundida y era Dios hablándome que se pareció a la de Satanás. Pero pude discernir cuando Él me dice, fíjate, no te están sudando las manos, no tienes malestar estomacal en tus intestinos, porque yo soy Dios y hay paz en tu corazón. Y yo entendí entonces que me estaba hablando Dios. Por primera vez estaba yo discerniendo lo que era la voz de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque yo tenía que entender lo que tenía que suceder, pero primero tenía que depositar todo el tesón de mi corazón en la búsqueda insaciable, no importándome nada, llegar a donde está mi bendición. Porque donde está mi bendición es en Cristo Jesús y esa es mi verdadera familia. Eso tenemos que entenderlo. Por eso Jesús le dice al ladrón en la cruz del Calvario, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Búscate Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Esto es una clara demostración, sin lugar a duda, de la bendición del perdón, resultado de un arrepentimiento. Ese resultado del arrepentimiento tiene que ser real. ¿Sabes por qué? Porque si tú verdaderamente perdonas y estás arrepentido, nunca debes aguardar ni tener coraje con ningún hermano de la casa. Eso es así, con ninguno. Si yo no los tengo con los que me han traicionado, ¿cómo lo vas a tener tú con los hermanos? Es importante entender esto en profundidad, hermano, porque si nosotros no tenemos esto claro, no tenemos sanidad interior, y al no tener sanidad interior de esta verdad, el reino de Dios no se puede establecer en tu alma para que pueda reinar Cristo en tu vida con todo poder y autoridad, con toda libertad, dándote la paz, gozo y la bendición que jamás nunca añadirá tristeza. Vemos cómo expresamente se da la voluntad rápida y correcta del Padre hacia nuestra vida. Esto es muy importante. Así que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que aplicar y nunca rechazar a ningún hermano, ya sea que viene mal vestido, ya sea que no huele bien, ya sea que tenga apariencias que a ti no te agraden. ¿Sabes qué? Dios no está mirando nada de eso. ¿Sabes cómo Dios me dio a entender a mí esto? Recién convertido yo, como era como el segundo o tercer día, yo le había regalado a la pastora una guagua Lexus blanca por dentro. Y cuando salgo de la iglesia había un deambulante que se había bajado de encima y se había orinado. Y el Señor me dice, para, móntalo, llévalo a almorzar. Como yo soy bien right ahí, paro, le digo al hombre, móntate. Él no lo creía. Móntate o te tengo que montar yo. No, está bien, vamos. Lo monté. Lo llevé a comer. No lo llevé a Burger King. Lo llevé al restaurante y el mozo me dice, no puede entrar y te equivocaste porque entonces nos vamos todos. Pues le pongo una mesa afuera
está bien, y comemos afuera y tú nos atiendes. Y almorzamos. No sabían ni qué pedir él. Y yo, mira, los mejores platos son estos y estos. Y se lo comió más rápido que yo. Tenía hambre. Y después le dije, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un hotelito que hay aquí en Río Piedra. Ahí te voy a dar un cuarto para que te bañes. Y te vengo a buscar dentro de 2 horas para comprarte ropa. No te tienes que poner con eso. No, es que no eres tú, es Dios. Ah, pues está bien. Y así, cuando lo fui a buscar, después no supe más de él. Yo creo que fue una prueba de un ángel. Porque si hubiera sido un ser humano, seguía haciendo las instrucciones que yo le decía. Y los ángeles me han visitado de diferentes maneras, en diferentes pruebas. Así que le cuento esto porque eso fue vivencial. Y fue real. Y también, ¿sabes por qué creo que es un ángel? Porque estando así en esa condición, asientos blancos no se mancharon. ¿Quién blanquea tu alma? ¿Quién blanqueó el asiento? Sí, porque tú estás evacuado y orinado. Tú vas a manchar lo que toque. ¿Quién blanqueó el asiento? ¿Quién blanquea tu alma? Te dejo eso para que tú respondas y con Dios hables. Por lo tanto, nuestro estilo de vida tiene que certificar las necesidades verdaderamente de nuestros hermanos y hermanas. Vemos que Dios nunca deja huérfano a nadie. Siempre pone a gente alrededor de nosotros para que nuestra vida sea ayudada los unos por los otros, porque somos un mismo cuerpo en Cristo, que nos ayudamos los unos a nosotros y nos complementamos. Por eso a veces yo le digo, llámate a fulano que no lo veo aquí. Llámate a fulana que no lo veo aquí. Si no, a veces lo llamo yo. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo que tenemos que preocuparnos los unos por los otros y soportando unos por los otros, como dice la palabra. Es el motivo esencial de la manifestación de un verdadero amor ágape, que tiene que ser existencialmente real en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no vivimos esto vivencialmente, solamente en palabra y conocimiento, hermano, no somos dignos de Él. Porque muy bonita es la teoría, pero la práctica determina quién tú eres. La práctica determina lo que tú eres, porque el reino de Dios y su justicia tiene que estar impregnado en nuestra alma. Nuestra alma implica nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Tú eres lo que tú piensas que eres. Y hablas lo que tú eres. Y haces lo que tú eres. Si tienes el reino de Dios y su justicia como una herramienta que reina en tu alma, por lo tanto, estás construido a base de la solidez de esta palabra, tus manifestaciones van a ir consono con esta palabra. Y por lo tanto, tu testimonio predicará más que 1000 palabras. Y es importante que nosotros entendamos que el motivo esencial es la demostración del amor ágape que provoca honra al Padre y a la Madre. El egoísmo y la ingratitud vienen a las personas, escuche esto bien, por falta de perdón. Y es lo que el mundo enseña. Por eso las iglesias se dividen. Por eso los pastores muchas veces están equivocados y los líderes están equivocados, porque viven un egoísmo para ellos mostrarse que saben, mostrar que tienen poder, autoridad. ¿Sabes una cosa? Por cuanto más tú quieres demostrar que tienes, más sabes que eres nadie. Por cuanto más buscas aquellas cosas que el hombre busca, más te alejas del Creador. Porque el que no se humille será humillado. Y el que se exalta será humillado. Pero el que se humilla será exaltado. Como dice la palabra. Y esto es importante, que nunca falte en tu vida la falta del perdón. Y siempre enséñale a tus hijos a perdonar. Para que no tengan lo que llamamos en inglés reptile contra una persona. Porque fulano es así. Porque fulana es así. Y empiezas a ser sectario. ¿Sabes por qué eres sectario? Por miedo, por egoísmo y porque quieres demostrar lo que no eres. La cruz te enseña que no seas así. Todo lo contrario. Por cuanto más sencillo y humilde, más grandeza de Dios tienes para tu vida. Y esto que le estoy explicando, que le quede bien claro, no tiene excepción. Para todo el mundo tiene que ser así.
Por eso es que es importante que entendamos lo que es la cruz y el perdón que conlleva esto y el arrepentimiento. La cuarta palabra, interesante, en Mateo 27, 45 y 46. Y esto viene desde la sexta hora, que es decir, como de las 12 de la medianoche más o menos, que fueron tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena, que sería más o menos las 3 de la tarde. Mire lo que dice aquí. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiere decir que hasta las 3 de la mañana. Aquí a las 3 de la mañana hubo 3 horas donde Dios escondió su rostro a su Hijo. ¡Wow! Yo quiero decirte algo. Dios me dio una prueba de 2 semanas a mí donde no escuché la voz de Dios. Y yo te quiero decir a ti una cosa. Esas 2 semanas, esos 14 días, ¿qué no pasó en mi cuerpo? ¿Qué no pasó en mi alma? ¿Qué no pasó en mi mente y en mi corazón? Usted no se quiere imaginar. Cuando tú te acostumbras a hablar con Él, cuando tú esperas una respuesta de Él y tú no tienes esa relación, Él te hace así para ver de qué tú estás constituido. ¿Qué fe tú tienes en mí? Yo lloraba, mi esposa es testigo. Y vamos a comer. Y estaba llorando. Llegaba a mi casa y estaba llorando. Compañeros médicos me dicen, ¿tú estás deprimido? Yo no estoy deprimido, pero no escucho a Dios. Y ellos me decían, pero es que nadie escucha a Dios. Sí, yo escucho a Dios en mi corazón y hasta lo he escuchado audible cuando salvó a mi hija y en 2 o 3 cosas. Y no entendían que la relación es personal. 2 semanas me dio de prueba. Yo no quiero que tú nunca tengas que pasar por eso. Pero eso es horrible. Es horrible. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo voy a ser neutro en todo hasta que tú me contestes. Hasta que tú me contestes. Y mandó una sierva a mi oficina. No soy la pastora, porque a veces la usa, pero mandó una sierva que yo no conozco. Y ella me dice, siervo del Altísimo, he visto tus lágrimas. Tus lágrimas han probado cuánto me amas. Mañana a las 3 de la mañana voy a hablar contigo. Mana, se fue. De ahí entonces sigo escuchando la voz de Dios. Y seguiré hasta que me vaya con Él. Pero te lo cuento para que tú sepas que las pruebas tienen que venir para ver cuál es la constitución de tu alma. Es necesario que pase. Que duelen, claro que duelen. Aquí es este punto donde está Jesús. Es el punto donde Jesús literalmente aguantó la pena, el dolor por el pecado de toda la humanidad en su propio cuerpo. Esto sí que es grande. O sea que Él llevó toda la pena del pecado, enfermedades, dolencia, todo lo que a ti se pueda ocurrir como negativo y doloroso, Él lo llevó ahí. Y lo llevó en su propio cuerpo porque Dios no le estaba hablando ahí. O sea que estaba solo expiando una culpa que no era de Él, que es la culpa de nuestras transgresiones, pecados, delitos, enfermedades y dolencias de toda una humanidad que había nacido y que iba a nacer posteriormente. Por eso su acto de morir en la cruz del Calvario y la resurrección tiene vigencia hasta que Él levante la iglesia completa y culmine en el Armagedón. Por eso la vigencia sigue continua, no se ha quitado. Segunda de Corintios 5:21. Fíjense cómo lo dice aquí, el versículo 21 es interesante. Al que no conoció pecado, ese es el cuerpo de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, que Él fue limpio, puro y sin mancha y se hizo pecado en la cruz. Esto quiero que lo entienda bien porque hay muchos errores doctrinales por ahí. Se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que Él asumió, absorbió la culpa, la presentó al Padre, aguantó la dolencia completa sin quejarse
para que fuera el sacrificio perfecto, porque Él fue perfecto en todo tiempo que vivía en la tierra. A los 30 años estaba la perfección y continuó la perfección con Él hasta los 33, que termina el ministerio completo de Jesús. Quiere decir que ese cuerpo se mantuvo limpio, puro y sin mancha, y se hizo pecado en ese momento. Y como Dios abomina el pecado, no lo miró, lo dejó en el pecado. ¿Qué significa? Pasó por la muerte espiritual que pasa a la humanidad que no reconoce al Cristo resucitado. Y eso es lo que tú tienes que ver. Cuando tú das la espalda a Cristo, tú estás pasando por la muerte espiritual en la vida terrenal. Ahora yo te pregunto, ¿y tu futuro espiritual dónde lo dejaste? Siempre me acuerdo de aquella muchacha, aquella señora joven que su hijo fue asesinado y luché para que dejara la droga y dejara de juntarse las juntillas malas, y él salía y entraba, salía y entraba. Y un día vino otro y lo asesina. Voy al funeral para darle una palabra de consuelo y ella grita: ¡Pastor! ¿Dónde está el Dios que usted predica? Que abandonó a mi hijo y lo mataron. Yo sencillamente en voz bajita entendí que estaba alterada por lo que estaba pasando y le dije: ¿dónde mismo dejaste a Cristo? Ahí está. Él no abandona a nadie, somos nosotros quienes abandonamos a Cristo. Ahí está la prueba y el sufrimiento. Segunda de Corintios 5:21. Quien no conoció pecado, o sea, él no era culpable, sino que absolutamente santo y puro, cogió toda la culpa del pecado para expiarnos y justificarnos delante del Padre, para que pudiéramos llegar al Padre a través del nombre de Jesús. Y entonces Él va a subir e interceder a la diestra del Padre en favor de nosotros. Tuvo ese privilegio porque nos justificó delante del Padre. Así que se hizo una ofrenda de pecado, siendo limpio, puro y sin mancha, por amor ágape a nosotros. Isaías 53, versículos 6 y 10. Es interesante porque esto lo hizo por obediencia al Padre para la salvación nuestra. Dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ese él debió ser en la letra mayúscula, en el pecado, en él, el pecado de todos nosotros. Y el 7 te dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se quejó por lo que estaba pasando, ni dio muestra de dolencia alguna, ni de rechazo a lo que tenía que pasar. ¿Cómo es posible que hay gente que por tontería se aparten de Cristo? Cualquier cosa, por grande que tú lo veas, al lado de esto es una tontería. Nosotros tenemos que reflexionar. Por eso yo le digo: miremos al Cristo crucificado y al mismo resucitado. Porque cuando miramos esto, a mí no me está pasando nada. ¿Sabes qué? Cuando tuve esas 2 semanas que no escuchaba la voz de Dios, estos versículos que le estoy trayendo, de memoria los recitaba. Y la pastora me decía: pero vas a volver a lo mismo, es que ese es mi anclaje. Y vas a volver a lo mismo, es que ese es mi anclaje. Entonces ella lo que hacía era adoraba y me secaba las lágrimas. Les cuento esto para que ustedes sepan la verdad, porque la gente ven las cosas pero no saben la historia. Ven las cosas que suceden pero no tienen idea que hay que pagar un precio. Y ese precio yo lo pago con gusto. Y si tuviera que volverlo a pasar, lo volví a pasar. ¿Por qué? Porque me di cuenta cuán grande es Él de verdad. Y yo quiero que tú puedas ver a través de estas palabras la grandeza de su poder. Quiero leerte el 8, al 9 hasta el 10. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la va a contar? O sea que
el que ve esto, que no entiende, no quiere saber de Cristo, porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Quiere decir que Él decidió entregar la vida, morir en la tierra, para expiar toda la culpa que el hombre tenía por sus pecados, delitos y transgresiones, para que pudiéramos clamar a Él y pudiéramos conseguir nuestra bendición. Y el 9 dice, y dispuso con los impíos su sepultura, con los impíos, y entregó su vida a los impíos, porque los que los mataron son los impíos. Y aquella abusadumbre de fariseos que habían recibido el milagro de su sanidad con sus hijos, también resultaron ser impíos. Un impío es peor que un no creyente. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, mantuvo la integridad y la pureza, porque se estableció y se consolidó en una verdad absoluta que es Dios. Y con eso se mantuvo. Mira el 10 lo que dice. Y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, lo probó hasta la saciedad, sujetándole a padecimiento. Cuando te dice sujetando al padecimiento es sufrir todas las dolencias de las enfermedades. Cuando usted estudia en profundidad, las enfermedades básicas son 39. De ahí se degeneran todas las que actuales hay, que son miles. Pero todas son desarrolladas de un origen. Las 39 Él las llevó allí. Por eso cada latigazo reflejaba una enfermedad. Y fueron 40 menos 1 que Él recibió, para manifestar que no solamente en el plano físico, sino en el plano espiritual se manifestó de igual manera. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Que era todo hombre, pero también era todo Dios. Mire lo que sigue diciendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quiere decir que cuando tú pones la vida en Él, tu vida será prosperada en todos los sentidos. Eso de que la iglesia humilde es una iglesia pobre es una mentira que la iglesia tiene que romper con eso. La iglesia próspera es espiritualmente y materialmente, las dos cosas. Pero lo primero es espiritual, que le quede bien claro. Si usted no tiene la base espiritual, la añadidura, que son las cosas materiales de este mundo, no van a venir. Tiene que tenerla. Que es importante que entendamos esto bien claro. Y esto todo lo hizo para hacernos que fuéramos hechos justicia delante del Creador. Y lo hizo Cristo por nosotros. ¿Sabe cuándo esto cobra vigencia? Cuando aceptamos a Jesucristo como fiel, único y exclusivo Salvador. Esto es importante porque cuando aceptamos a Jesucristo, entonces valorizamos lo que es la cruz del Calvario. Pero si violamos la palabra, entonces no estás valorizando lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso tienes que hacer un análisis profundo de tu vida y tienes que permitir que la constitución del reino sea parte de tu alma. Porque lo que se va a levantar es el espíritu y el alma glorificado al cielo. Y la constitución del reino tiene que estar cimentado en tu alma para que puedas caminar sobre esa verdad y dar testimonio de esa verdad continuamente. No es a veces sí, a veces no. Continuamente. Y cuando tú lo haces continuamente, el poder de tu presencia te acompaña en todo momento y empiezas a dialogar con Él 24/7. ¿Sabe lo que es eso? 24/7 escuchándole a Él. 24/7 sabiendo lo que tienes que hacer. Que cuando coges el carro y vas para tu trabajo, ¿por dónde cojo más corto? ¿Es por aquí? Pues me voy por aquí. Parece la distancia más larga, pero resulta que llegas antes. Es que voy a orar por fulano. Es que fulano tiene esta necesidad. O te dice, ve y ora por fulano. Y coge el teléfono y llama a fulano. Cuando llama, Luis, está ahí fulano esperando la oración tuya.
Ese es el estilo de vida que Dios quiere que lleve, porque delante de Él todo es conocido y desnudos estamos delante de Él. Por esto es importante que nosotros mantengamos una relación concreta y continua, continuamente. Mateo 27:46 dice, y acerca de la hora novena exclamó a grande voz. Significa que una grande voz, que cuando dice una grande voz significa que no murió, o sea, físicamente estaba vivo. Y dijo esta palabra muy interesante, muy importante. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani en arameo. Es en el barrio donde él se crió. Ya era en arameo. Hay muy pocos escritos en arameo, la mayor parte está en hebreo y en griego está una gran parte. Pero esto es interesante porque esto es un reconocimiento para nosotros del acto que Jesús hizo al morir por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una parte donde nosotros tenemos que entender que Él podía y tenía el poder para librarse de eso. Dice, me desamparaste, pero yo tengo el poder. Sin embargo, no, siguió sometiéndose en obediencia. Y esa obediencia es una muestra de conocimiento a nosotros para vivir en ese acto de conocimiento, de obediencia en todo nuestro ser. Dios podía libertarnos, pero no lo hizo. Permitió que se cumplieran las escrituras como estaban escritas en Isaías. Y Él la conocía ya esas escrituras. Porque Él no fue engañado. Él puso voluntariamente su vida bajo el conocimiento estricto de la palabra de Dios y en obediencia a aquel que lo envió. O sea que tú como creyente, cuando entras a entender esto, vas a entender el amor más grande mostrado por su obra en obediencia al Redentor del mundo que es Dios. Cuando tú entiendes a profundidad esta palabra, nada ni nadie, ni lo bonito ni lo bajo, ni lo alto ni lo áspero, ni lo llano, ni ninguna cosa creada en el mundo te podrá apartar del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es lo que dice la palabra. Entonces, cuando analizamos bien esto, nos damos cuenta que cobra una vivencia real en nuestra vida, donde nosotros no deberíamos de permitir que nada nos pueda separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Vamos a la quinta palabra en Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. O sea que, fíjate que en Isaías, si usted se lee el libro de Isaías, mire, el libro de Isaías contiene la Biblia completa. Si usted coge el libro de Isaías, usted va a darse cuenta que todo está contenido ahí. Es una cosa perfecta, pero tiene que leerlo con detenimiento para escudriñarlo. No leerlo como el papagayo, porque así no es. Es que cada palabra tiene un significado profundo y hay palabras que tienen 5 y 6 significados. Cuando usted toma el tiempo de estudiarlo detenidamente, usted se goza, se da esa gozada de verdad, como dicen en la República Dominicana, una gozada espectacular. Dice, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpla, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Fíjese que es interesante cuando usted analiza esa característica, tengo sed. Usted ahí automáticamente sabe que el cuerpo que fue crucificado allí fue totalmente humano. Porque los espíritus no toman líquido, ni lo necesitan. Analice bien para que usted vea. Cuando usted analiza la profundidad de esto, usted se da cuenta que Jesús fue totalmente humano y totalmente Dios. Y usted dice, ¿y cuál es la otra parte para saber que era Dios? Nadie puede hacer el sacrificio perfecto que él hizo, que no tenga la deidad dentro de su ser. Él no tenía el ADN del pecado,
Nosotros tenemos el ADN del pecado. Por eso nuestra lucha continua tiene que ser hacer la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Por eso esa lucha tiene que ser continua. Todos los días, 24/7. Y usted anhelar y buscar su presencia, pero como anhela usted saciar su estómago y su sed, asimismo anhele el poder de su presencia en su alma. Porque esto es muy importante. ¿Para qué? Para que la presencia esté con nosotros 24/7. La sed vino, ¿y por qué le digo que era humano? Porque la sed viene por la pérdida del líquido. El líquido más importante que perdió Jesús es la sangre, porque la sangre es la vida y la vida es la sangre. Aún en nuestro cuerpo. Aún en nuestro cuerpo es así. Así también lo fue con Jesús. Por lo tanto, ¿qué hicieron para cubrir esa sed cuando dijo, tengo sed? Una esponja de vinagre. ¿Qué significa bíblica y teológicamente una esponja de vinagre en una persona que tiene sed? Significa lo peor que tú puedes esperar a una humanidad no redimida. Por eso él dice, no confíes en ningún hombre. Y lo demostró con esa esponja de vinagre que recibió. Por eso yo digo mucho y enfatizo, el testimonio me habla de lo que tú eres. No es lo que tú me digas, no es lo que diga aquel, el otro, la otra. El testimonio de tu vida es el que habla de lo que tú eres. Porque el testimonio de tu vida es la constitución del reino de tu vida. Y la cruz lo demuestra y lo enfatiza. Y aún metiéndole la esponja de vinagre, que es decir, metiéndole el dedo en la llaga, no se quejó de nada por amor a nosotros. Así que, ¿qué mantuvo a Jesús mirando en medio de todas estas transgresiones, en medio de todo ese dolor, donde está solo y no está la presencia de Dios? ¿Qué lo mantuvo? ¿Sabe qué lo mantuvo? Mirando la victoria de la eternidad. ¿Miras tú la victoria de la eternidad en medio de las circunstancias? ¿O las circunstancias dominan tu mente? Esto es importante, porque hay gente que por cualquier cosa se entretiene, y por cualquier cosa se duele, y por cualquier cosa deja de venir a la iglesia. Ninguna circunstancia, ni ninguna cosa creada por el hombre podrá ser más grande que el poder de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, no hay quien nos aparte de Cristo. Y vamos a ser obedientes hasta el final, porque nuestro foco está en la redención que recibimos a través de la honestidad y transparencia en obediencia a la palabra de Dios. Sí, porque el estilo ahora es que la gente hace las cosas sin decirlo y aquí estoy. Y aquí estoy. Pero Jesús no te está mirando. A ti no te salva el pastor, a ti no te salva la pastora, a ti no te salvan los intercesores, a ti te salva Dios. Por lo tanto, la transparencia tiene que ser genuina. ¿Tú me puedes engañar a mí y decirme una cosa por otra? Claro que sí, yo soy humano. A menos que Dios me diga lo que hay, yo voy a creer lo que tú me estás diciendo. Pero después voy de rodillas y Dios me dice otra cosa. Y yo sé que si Dios dice lo contrario, perdóname, Dios no se equivoca. Nunca. Nunca dice mentira. Tú podrás decir una cosa, querer aparentar otra, pero Dios lo sabe todo. Quiero que tengas eso bien claro, porque aquí se necesita rectitud y transparencia, honestidad. Es lo que va a prevalecer, porque se trata de nuestra redención. Así que es importante esto, porque mira, Pablo decía, esta leve y momentánea tribulación produce un cada vez mayor peso de gloria. Quiere decir que cuando Pablo enfrentaba todas las cosas que enfrentaba, él miraba la cruz. Él no miraba que el barco se estaba hundiendo y que las 4 tablitas quedaron flotando allí. Pero si él me dijo que me voy a salvar y que ninguno va a perecer de la tribulación en medio de la tormenta del barco, yo sigo mirando a Jesús. Y él lo decía, no se va a perecer nadie va a perecer. Y tú, pero tú no ves que nos estamos hundiendo. Pero si Dios lo dijo. Ahora, en medio de las circunstancias que tú estás y que pasarás y en las pruebas que tendrás, tienes que seguir mirándolo a Él. Tienes que seguir creyéndolo a Él. Tienes que decirle, alabado sea el Señor.
¿Por qué? Porque eso va a demostrar la constitución del reino en tu alma. Y sabes una cosa, que por la fe del justo es que él vivirá. Y esa fe tiene que ser probada. No es una fe de a veces, no es una fe cuando todo está chévere, estamos gozando y la alabanza está todo fuego. No, no, no. Es una fe que tiene que ser probada. Y tiene que ser probada en medio de tu dificultad. ¿Para qué? Para que el Cristo se pueda glorificar. Cristo glorifica al Padre en obediencia muriendo. Y acuérdate el domingo que entonces el Padre glorifica al Hijo en la resurrección. Y tú tienes que buscar eso. Que el Padre se glorifique en la resurrección tuya. Porque viene un levantamiento de la iglesia y nosotros tenemos que estar preparados para esa trompeta cuando suene. Y tienes que enfocarte hacia esa verdad. Porque esa verdad es la única que nos va a hacer libres. Vamos a la sexta palabra en Juan 19:30. Cuando él toma el vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Fíjese qué interesante. Consumado es. Cuando él dice consumado es, significa que la deuda del pecado del mundo fue pagada. La deuda de tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, fue pagada por él. No te creas culpable. Por lo peor que sea, ya él lo pasó por ti, para que tú clamaras a él, lo creyeras y fueras libertado de tu pecado. Y nadie te impusiera el pecado. ¿Sabes qué? El dedo del acusador anda 24/7 buscando a quien señalar. Mira, te voy a contar esto. Hace como año y medio atrás, yo oí un tiro. ¡Pam! Y quedé despierto sentado en la cama. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Ese tiro lo oí clarito y estoy vivo. Me dice, permití que oyeras esto porque Satanás me pidió tu cabeza para ejecutarte. Y yo le dije claramente que no. Pero te lo quería dejar en evidencia para que sepas que mi cobertura sobre tu vida es real. Aquí han venido 2 veces a tratar de hacer eso, pero Dios no lo ha permitido. De esto ni lo permitirá, que quede bien claro. Pero se lo pongo como ejemplo para que usted vea que el mundo espiritual es tan real y tan real y tan real, aún más que el que estamos viviendo. ¿Y por qué le digo esto? Porque todo lo que acontece en el mundo espiritual se materializa en el mundo material. Todo. Si usted toma dominio del mundo espiritual porque vive en obediencia y santidad, entonces su vida caminará derecha y usted será bendecido. Que es importante que usted lo pueda entender, porque la deuda fue pagada, por eso lo podemos hacer. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Mire, esto es importante que usted lo pueda entender. Jesús no murió por las heridas del hombre. Oiga esto bien. Todo el mundo dice, no, murió por las heridas. No. Te lo voy a probar. Él voluntariamente entregó su vida y muere cuando el Espíritu Santo le dijo que muriera. Búscame a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Ahí está. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea que él sabía de antemano en Getsemaní lo que iba a ocurrir. Por eso cuando él me lleva al cielo, que yo muero en mi casa, él me enseña las lágrimas de sangre que Jesús estaba derramando en el huerto de Getsemaní. Él estaba llorando sangre. Quiere decir que su sudoración había roto los capilares y sangraba a través de los ojos. Por eso las lágrimas eran negras, como este tapaboca que está aquí, cubreboca. Eran negras. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea que es una decisión
que el Padre le impone y Él la cumple en obediencia. Y el 18 te dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, un acto voluntario de rendición en obediencia al Padre. Y dice, tengo poder para poner la vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiere decir, este fue el mandato de mi Padre. O sea que vas a morir para expiar toda la culpa de una humanidad perdida en sus delitos, pecados y transgresiones, y la vas a volver a tomar en la resurrección, y vas a cobrar la vida donde vas a vivir entonces en el mundo terrenal otra vez, para que te vean en carne y hueso otra vez. El domingo me imagino que José le va a hablar de eso, porque es el poder de la resurrección. ¿Cuál es la idea de entender esto? Que nosotros similarmente lo recibiremos. Similarmente lo recibiremos, por cuanto hemos perseverado en ese estilo de vida que Él nos manda a llamar, y que la vivamos a través del conocimiento de la palabra. Quiere decir que esto se va a materializar como una realidad. Mira, Hebreos 9:14. Búscate, ahí está. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció puro, porque tenía que ser puro, si no, no sirve. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y quiero detenerme en esto. Aquí es donde te hace entender cuánto vale la sangre de Cristo. Hay gente que dice, no, porque yo tengo compañeros que son satanistas y estoy asustado. Es que yo tengo un vecino que tiene un altar de brujería. Es que me pasan mandando mensajes y yo tengo miedo. Mire, compañero, usted tiene que entender que el Dios que usted conoce y que está recibiendo en esta iglesia es más poderoso que toda la basura que hay en el mundo. ¿Me está entendiendo? Para que no tenga miedo de nada. El poder de Dios es magistralmente poderoso y supremo, porque aún la basura que están ahí eran ángeles caídos, fueron creados por Él. Dios todavía tiene hegemonía y poder sobre las tinieblas. ¿Quiere que te diga algo? Te lo voy a decir para que sepa que el diablo se tiene que someter a Cristo. La primera persona que me dijo a mí, porque usted quiere, yo era director médico, porque usted quiere quitarse la vida, fue una espiritista. Y yo, ¿de qué te habla, mujer? Y era enfermera. Y usó esa persona para que yo entendiera que todo lo que estaba ocurriendo en mi vida era un trabajo de brujería que me estaban haciendo. Cuando yo entendí eso, lo pude ver primero en las tinieblas, y era Dios revelándose. O sea, que Dios usó a esa mujer que era espiritista para darme a conocer su verdad. ¿Se tiene que someter el diablo a las tinieblas o no se tiene que someter? Para que usted vea cómo es las cosas. Pero yo buscaba la verdad. Pero Dios permitió que yo me encontrara con eso. ¿Para qué? Para que hoy les pudiera testimoniar a ustedes de la verdad de un Cristo vivo y del poder de la resurrección que hay en nosotros. No solamente porque lo estudié, sino que lo viví y lo vivo diario. Por eso se lo digo y me río y le digo a los jóvenes, mire, sáquenle el dedo al diablo. Sí, se lo digo para que ellos se sientan confiados del poder que tiene en Dios. ¿Por qué? Porque si usted sabe lo que es esto de la cruz del Calvario y conoce el poder que hay en la sangre de Cristo, que se virtió allí en favor de nosotros, usted va a vivir bajo ese poder redentor de la sangre de Cristo. Y ese poder es irrevocable. Y cuando nosotros entendemos a profundidad esto, entonces tenemos en paz. Y no importa lo que se levante. Mire, pueden preparar un trabajo de brujería. Y yo veo como cuando sopla el viento, que es el viento del Espíritu de Dios, se destruye. Hay gente que paga miles de pesos por esa porquería. Y pone muñequitos, hay gente que echan spray, hay gente que ponen cositas, boberías que la engañan. Eso está preparado ahí para que tú vayas y lo pongas en tal sitio. Y todas esas son porquerías.
Y cuando el Espíritu de Dios sopla y usted ora, hace, así como se deshace el humo delante del viento, usted lo ha visto, así se deshace la obra del maligno delante de Dios. Mire la porquería que es. Sin embargo, se pasan metiéndole miedo. ¿Sabes por qué? Porque con el miedo ellos ganan adeptos. Pero ¿sabes qué? El que tiene a Cristo no tiene miedo, sino temor de Dios. El temor de Dios echa fuera todo miedo. Lucas, séptima palabra, y con esto nos vamos. Lucas 23:46, para que adoración se prepare. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjese que entregó libremente su vida por nosotros. Juan 10:18. Nadie me quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, esto nos explica claramente que Jesús murió como fue ordenado por el Padre, que lo ordenó primero y escrito estaba. Quiere decir algo muy contundente. Escucha esto bien y plásmelo para su vida. La obediencia a la palabra de Dios es la victoria segura. Y se olvida de la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida es la muerte en victoria. Significa que cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando usted vive por la palabra de Dios, cuando usted se sostiene por la palabra de Dios, cuando el reino constitutivo de su alma está establecido, el reino de Dios, usted va a vivir en autoridad y poder y salvación para que el momento que le toque partir, usted vaya salvo a la eternidad, donde ahí vivirá miles de años. Y sin duda, Dios lo acogerá en sus brazos. Y si es que se tiene que partir antes de que suene la trompeta, tiene su salvación segura. Y si no, como va a pasar la mayor parte de nosotros, vamos a escuchar la trompeta y nos vamos vivos para el cielo. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Así que la obediencia es nuestra victoria. La obediencia es, pasa Jorge, la obediencia es todo lo que es la palabra de Dios a través del conocimiento pleno de nosotros. Queremos bendiciones, queremos paz, queremos todo lo que existe en esta tierra y de que ningún bien nos falte. Pero lo primero que tenemos que hacer es vivir la vida espiritual de Cristo, ordenar nuestra vida correcta para que de ningún bien escaseemos, porque primero es lo espiritual y después las añadiduras que vendrán. Queremos que nuestros hijos vengan al camino, queremos ver nuestra familia adorando, queremos que seamos prósperos en todos nuestros caminos, queremos que nuestras compañías sean prósperas, queremos que todo lo que tengamos nosotros sea saciado de bien y que tengamos rebosantemente para dar. Pero lo primero que tenemos que hacer es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Las demás añadiduras, sin duda, vendrán y se cumplirán. Así que quiero orar por ustedes. Se prepara de oración y oramos. Señor, he traído la palabra tal y como me la diste. Ni le pongo ni le quito. Pero sí te pido, Señor, que prospere esta palabra en cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que cada día podamos ver más tu verdad en nuestro ser. Que haya una transformación de vida y que nuestra alma sea saturada de nuestra verdad. De tal manera que nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y decisiones sean guiados por ti. Porque no vivimos nosotros en nosotros mismos, sino tú en nosotros. No nos ceñimos nosotros a nosotros mismos, sino tú a nosotros.
No nos formamos nosotros mismos, sino tú nos formaste. Porque la imagen y semejanza de la obra terminada se plasmó cuando Él dijo, consumado es. Y nosotros creemos esta palabra, por lo cual anhelamos fervientemente una revelación continua de esa palabra a todo nuestro ser, para que podamos vivirla, saborearla y darlas a otros, y mucho pueblo pueda conocer esta verdad y sean llamados a vivir y añadidos a la iglesia, de tal manera, Señor, que tú, como hiciste en la iglesia primitiva, tú añadías los que eran de ser salvos, los que habían de ser salvos. Así que hoy yo te pido, Señor, que de igual manera use a cada uno de nosotros para que multipliquemos esa multitud y se prepare para el sonido de la trompeta. Porque sabemos, Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros les seguiremos y tú nos verás en las nubes. Quiere decir que en la atmósfera que vivimos, estamos hablando de 6,000 pies de altura, tú nos cogerás en las nubes y te veremos a ti tal y como eres. Señor, ayuda a que mucho pueblo pueda ver esta verdad y el pueblo pueda, Señor, prepararse para este evento trascendental y único, porque sabemos que de aquí en adelante viene entonces la apertura de Jacob, es decir, la gran tribulación. No la podemos medir en los años, si sabemos que son 7 años, pero sabemos, Señor, que por tus señales se está cerca a cumplir esta palabra. Permite, Señor, que tu pueblo pueda conocer esto y que mucho pueblo, como te he pedido, que todos los que perseveran aquí con nosotros, escuchemos la trompeta. Amén. Que cuando vengan aquí a esta iglesia a buscar lo que están, no haya nadie, porque está vacía, porque todos nos fuimos. Y esa es mi petición delante de ti y la digo delante de ellos, Señor, porque yo quiero ser transparente como tú me has llamado a ser. Y lo que pido, Señor, en secreto, también lo digo públicamente en ellos. Porque esa será mi graduación, Señor, y la graduación de cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a que ellos puedan ver lo que estamos hablando. Yo te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús, para que todos puedan recibir lo que anhelamos recibir. Corrígenos, enséñanos, de tal manera que podamos ser buenos estudiantes, aprobados por ti, para que la imagen y semejanza tuya se plasme en nuestra alma y nuestro testimonio hable de esta verdad coherentemente con lo que hay en nuestra alma. Necesitamos ser limpiados cada día y muchas veces al día, muchas veces. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos redarguya de las cosas que no están en orden para que sean puestas en orden. De tal manera que estemos como vírgenes sensatas con aceite en nuestra lámpara, que es el aceite de la unción, que liberta al cautivo, que sana al enfermo, que restaura al caído, que liberta las cadenas de opresión demoníaca. Y vivimos, Señor, en el manto de tu presencia de gozo, de paz, de salvación, de seguridad y de sanidad completa. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor me dice, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Antes de que la oración comience, quiero hacer una oración a aquellos que están por internet y los que están aquí. Si quieren reconciliarse con el Señor y asegurar que si suena la trompeta usted está correctamente como Dios quiere, levante su mano y me siga en oración. Sí, un minutito, gracias, Señor. porque esto es muy importante. La salvación es importante. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, levante su mano y sígame en oración. Aquellos que están por internet también lo pueden hacer. Y repitan conmigo, Señor Jesús, amén. En este momento, abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono
a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo oro por usted. Padre, yo corto toda herencia espiritual que vinculaba a tus hijos al reino en las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo ato, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo se entroniza en ellos y ellos reciben el poder redentor de poseer el Espíritu Santo dentro de ellos y almáticamente ponerse en armonía con la palabra de Dios, de tal manera que de aquí en adelante son nuevas criaturas que aprenderán a caminar en tu verdad, a sostenerse por su verdad y a servirte en espíritu y en verdad, porque la adoración está en el servicio a aquel que nos creó. Nosotros le serviremos en espíritu y en verdad hasta la eternidad. Sí, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.